Ustedes, ¿cuál fue ese gran acontecimiento que transformó al mundo? Estoy hablando en lo general. Bueno, una persona comentó el descubrimiento de la luz. Fue el que transformó al mundo. Y es cierto, ¿no? Luz, hermanos, el descubrimiento de la luz nos beneficia mucho. También otra persona contestó el invento del teléfono. Claro. Otra persona dijo el invento del avión. Otra dijo la llegada del hombre a la luna. Pero una persona joven contestó algo muy interesante y dijo: yo creo que lo que transformó al mundo y lo está transformando todavía fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dijo él. Bueno, en lo general, transforma al ser humano, a ese ser humano que está decidido, ¿no?, a que sea transformado. Dice en Mateo 27:50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Habiendo clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Interesante. Dicen en Deseo a todas las gentes, página 703, dice: el inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada, rasgada, desgarrada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces había extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies que tan incansables en los ministerios del amor estaban también clavados en la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor, y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo, la angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios al llevar esta carga de culpabilidad. Por ti, o por mí, venció el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Él que hizo temblar a los demonios y huir a las enfermedades. Él que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos. Se ofreció como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti y a mí. El deseo de todas las gentes, página 703. Interesante. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Clamando a gran voz. ¿Qué clamó a gran voz, hermanos? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba colgado en la cruz? ¿Qué nos quiere enseñar nuestro Señor cuando dijo, habiendo otra vez clamado a gran voz? Dice en Mateo, ¿verdad? Pero mire lo que dice en Lucas 23:46. Lucas 23:46, ahí nos dice qué es lo que Él dijo. Dice Lucas 23:46. Bueno, aquí vamos a verlo.
Aquí lo tengo, lo saqué, lo puse acá. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. ¿Qué dijo a gran voz? Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Pero miren, es interesante porque el apóstol Juan registra otra palabra, que está Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30 dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, ¿qué dijo? ¿Me están siguiendo? Consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo, en Mateo lo registra que clamó a gran voz. Lucas lo registra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Juan lo registra: consumado es. Interesante. Lo dijo clamando a gran voz. Y yo pensaba, hermanos, que lo dijo así cuando Él estaba, ¿verdad?, muriendo por nosotros. Pensé que lo dijo así normalmente, sino dijo que clamando a gran voz. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel que había obedecido con gozo. Aquí, a su Padre Celestial. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en el futuro, exclamó con fuerte voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestro Señor Jesucristo conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y su gran amor. Y sometiéndose a Él, se entregó en sus manos. Voy a los Testimonios, tomo 1, página 227. Por fe, hermanos, dice, entregó su agonía a aquel a quien había obedecido con gozo. Esperemos, ¿verdad?, que los hijos de Dios en los tiempos finales, al estar en una situación difícil o quizás de muerte, y que por fe nos entreguemos en aquel que obedecimos con gozo. Miren, hermanos, esta nota. Los enemigos de Jesús se conturbaron y sus verdugos se estremecieron cuando al exhalar el potente grito, dice, consumado es, entregó la vida y tembló el suelo y se hendieron las peñas y las tinieblas cubrieron la tierra. Los discípulos se admiraron de tan singulares manifestaciones. ¡Wow! Entonces, cuando el Señor, dice aquí, cuando exhaló el potente grito, consumado es, en ese momento dice que tembló el suelo, las peñas cayeron y las tinieblas cubrieron.
dice, bueno, esto estaba escrito, hermanos, ya en Amós 8:9 dice, y acontecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré que se ponga el sol a mediodía. Que se ponga el sol, ¿verdad? Al mediodía. Y que la tierra cubriera de tinieblas en el día claro. Dice en Amós 8:9. Amós 8:9. La naturaleza. Afligida por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, valió la pena que nuestro Señor Jesucristo muriera por el hombre pecador. Fue un sacrificio, en verdad, para nosotros. Claro que sí. Lo estamos valorizando nosotros. Dice que aquí que lo que ocurrió en la naturaleza. Dice Lucas 23:45. Lucas 23:45 dice: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Sucedieron dos cosas, ¿verdad? Resaltar. Mateo 27:51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. ¿Qué tenía que ver todo esto con la muerte del Señor Jesucristo? ¿Qué nos quiere enseñar Dios, nuestro Dios, con lo que sucedió en la naturaleza y lo que sucedió en el templo? Porque está registrado en las Santas Escrituras. Dice el deseo de todas las gentes, página 704. De repente, dice, las tinieblas se apartaron de la cruz, se alejaron, y en tonos claros como de trompeta que parecía repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: consumado es. Y también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz, dice, una luz circulló la cruz, o sea, la rodeó, y el rostro del Salvador brilló con una gran gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. ¡Wow! Yo no sabía de esto, pero dice que una luz, hermanos, esa luz así como cubría a nuestros padres, ¿no? Como hemos dicho, dice que rodeó la cruz. Y cuando Jesús exclamó: consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que su rostro brilló con gloria como la del sol, y murió. Dice: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas haces de la copa de la desgracia humana. En esas horribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por fe confió en aquel que había sido siempre
su placer a obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por fe Cristo venció. Wow. Para el pueblo de Dios, entonces, es muy importante la fe en Cristo. Así como el Señor Jesucristo tuvo la fe en su Padre, nosotros tenemos que tener esa fe en Él. En los tiempos del fin, hermanos, el pueblo de Dios va a requerir de mucha fe. En los tiempos finales, el Hijo de Dios, hermanos, si no se preparó con tiempo, si no confió en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la deidad, si no se preparó para el tiempo final, va a ser una desgracia, dice aquí. Ahora, pasó también algo interesante en ese momento. Vamos a Mateo 27, 52. Mateo 27, 52. Pasó algo muy... Vamos a leerlo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 52 y 50. Mateo 27, 52 y 53. Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora, hermanos, dice, nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento de suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno. ¿Han escuchado cómo cuando un trueno cae cerca de nosotros, hasta brincamos, verdad? Como de un fuerte trueno, se escuchó ese ronco rumor. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. O sea, que cuando tembló, la gente ¿qué? Cayó al suelo, hermanos, en racimos. Ahora, recordemos que había mucha gente. Estaba por celebrarse una fiesta, ¿no? ¿La fiesta qué? De la Pascua. Y recordemos que todo el pueblo de Israel estaba ahí, de otras ciudades, incluso extranjeros también. Dice que la gente cayó en racimos cuando se escuchó ese fuerte trueno. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron
rocas bajaron con fragor a las llanuras. Fragor significa estruendo, un ruido que resuena. Se abrieron los sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían o estaban postrados en el suelo cuando cayeron, ¿verdad? Príncipes, soldados y verdugos. Y el pueblo, dice ahí. O sea que fue una escena, hermanos, que la gente tuvo temor. Que cuando se escuchó ese trueno, la gente cayó. ¿Pasará esto en los tiempos finales? La gente que no se preparó, ¿qué pasará con ellos? ¿Tendrán una frenética confusión y consternación? Y dice aquí, hermanos, que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Vamos a 1 de Corintios 15, 20 al 23. 1 de Corintios 15, 20 al 23. Primera de Corintios 15, 20 al 23 dice, hermanos, ¿está? Interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Quiénes fueron los que resucitaron? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero el 23 dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Oh, entonces, ¿quiénes resucitaron? Las primicias. Mire lo que habla aquí esta nota. Dice, los cautivos que salieron de las tumbas cuando Jesús resucitó fueron sus trofeos como príncipe vencedor. Así confirmó su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Así dio una garantía a las arras de la resurrección de todos los justos muertos. Los que fueron llamados de sus tumbas llegaron a la ciudad y aparecieron a muchos como resucitados, testificando que ciertamente Jesús había resucitado de los muertos y que ellos habían resucitado con él. Y luego dice aquí, los sacerdotes, los gobernantes, supieron muy bien que algunas personas muertas habían resucitado con la resurrección de Jesús. Les fueron presentados informes auténticos por diferentes personas que habían visto a los resucitados y habían conversado con ellos y habían oído sus testimonios de que Jesús, el príncipe de la vida, a quien habían matado los sacerdotes y gobernantes, había resucitado de entre los muertos. Qué privilegio, ¿no? Con aquellas personas que hablaron con esas personas que murieron, con los resucitados. Los líderes, hermanos, sabían esto, lo supieron, pero ¿qué hicieron? Tuvieron que esconder todo esto. Ahora,
Dice aquí, bueno, qué gran sacrificio alcanzó nuestro Señor Jesucristo en su muerte para la redención del hombre. Bueno, hemos dicho y hemos compartido un versículo que dice aquí en Juan 1:29, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Primera de Pedro 1:18 al 19, Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso se encuentra en Primera de Pedro 1:18 al 19. Oh, hermano, Cristo tuvo que derramar su sangre preciosa para que fuésemos rescatados y tener la vida eterna. Pero, en verdad, ¿estamos agradecidos por eso? Fue una cena triste, ¿no? Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Era la hora del sacrificio vespertino. Habían traído para matar al cordero que representaba a Cristo, ataviado. El sacerdote ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas. Dice que estaba con el cuchillo levantado. Tenía el cuchillo en la mano, lo levantado, como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando. Todo el pueblo estaba ahí en el santuario a la expectativa, ¿no? Y estaba mirando lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el templo. Pero dice, con un ruido desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. En este lugar había morado la Shekinah. Allí Dios había manifestado su gloria sobre su propiciatorio. Pero he aquí, este velo se había desgarrado en dos. Y dice aquí que ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. En ese lugar, hermanos, donde Dios se manifestaba, donde dice aquí que había morado la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? ¿Han escuchado esa palabra, la Shekinah? Dice que la gloria de Dios, ¿no? Esa luz que en el tiempo, que en el desierto, cuando el pueblo de Dios estaba en la noche, era como un fuego, ¿no? Que brillaba alrededor del santuario y del campamento. Dice ahí que ahí se manifestaba, ahí había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Pero dice que ya, al rasgarse el velo, hermanos, ese lugar ya no era santísimo del santuario terrenal. El sacerdote, dice, estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano debilitada. El cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y
entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Ya no, hermanos, sino que se abrió un camino nuevo y viviente cuando el velo se rompió, dice aquí, de arriba abajo. Interesante. Ahora, hermanos, bueno, ese velo que se rompió, dice, vamos aquí, dice ese velo que se rompió, hermanos, dice aquí, nota que encontré aquí. Cuando Dios rasgó el velo del templo, dijo: no puedo revelar más mi presencia en el lugar santísimo. Un camino nuevo y vivo, frente al cual no cuelga ningún velo, se ofrece a todos. La humanidad pecaminosa y doliente no necesita más esperar la venida del sumo sacerdote. Luego dice: cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Y mire lo que ese velo significaba para el pueblo de Israel. Ese velo significaba mucho para la nación judía. Estaba hecho con un material costosísimo, de púrpura, de oro, y era muy largo y ancho. Cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos en el templo que contemplaron como el fuerte y pesado material era rasgado de arriba abajo por manos invisibles. Ese acto significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado, un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída, y todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios. Se terminaron, hermano. Se terminaron los sacrificios. Ahora, dice en Lucas 23:47, hubo un testimonio, hermano. Un testimonio muy interesante. Lucas 23:27. Y también en Mateo 27:54. Dice en Lucas 23:27, cuando el centurión vio que lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo, dijo el soldado que estaba al lado de la cruz. Pero Mateo 27:54 dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, dándolo ahí en la cruz, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, dice que temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocieron que Jesús fue justo y reconocieron que era el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos reconocieron? ¿Por qué ellos se manifestaron de esta manera? Dice: estas palabras no fueron pronunciadas por un murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. La gente volteó. Cuando se escuchó esa palabra, la gente volteó y miraron. ¿Quién había hablado? Era el centurión, el soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de la victoria en los labios, había impresionado a ese pagano. Y el cuerpo magullado y quebrantado que pendía de la cruz, el centurión, dice, reconoció la figura del Hijo de Dios. No pudo menos que confesar su fe
Así se dio nueva evidencia de que nuestro Redentor iba a ver el trabajo de su alma. El mismo día, dice, de su muerte, 3 hombres que diferían ampliamente el uno a otro, habían declarado su fe. 3 hombres, hermanos. ¿Quién? El que comandaba la guardia romana, que era el centurión. El que llevó la cruz del Salvador, el que lo ayudó, ¿recuerdan? Y el que murió en la cruz a su lado. El soldado, el que llevó la cruz, que le ayudó a cargar la cruz, y el ladrón. 3 hombres, hermanos, dieron ese testimonio. Interesante. Eso fue una bendición para ellos. Reconocieron a Jesús, el Cristo, el Salvador. Dice en Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo que habían acontecido, se volvían y, miren cómo, cuando ellos vieron todo ese acontecimiento, todo ese espectáculo, ¿verdad?, que hicieron toda esa gente, se volvían golpeándose el pecho. En Lucas 23:48. La tierra temblorosa, dice, el clamor desgarrador, la muerte súbita que provocó el clamor, no en un tono de zonzurro, consumado es, dice que arrancó de mucho las palabras, verdaderamente este hombre era justo, verdaderamente es hijo de Dios, era muchos de los que habían fumado, dice, burlado y reído del Hijo de Dios, temían terriblemente, o temieron por sus vidas, que la tierra se estremecía, las rocas se apartaron y temblaron, y temieron por sus vidas, por sus propias vidas. Se apresuraron a salir del lugar, dice, con sus pechos latiendo, tropezando, cayendo con terrible terror, no sea que la tierra se abriera, dice, y se los tragara. El velo del templo se rasgó tan misteriosamente, cambió las ideas de religiosas de muchos de los sacerdotes judíos, y un gran grupo cambió su fe. Oh, hermano, entonces yo pensaba que era una escena así, normal. Bueno, la muerte de Jesús, ¿no? Pero fue, hermanos, dice aquí que fue una terrible. Fue algo terrible para aquellos que estuvieron en su presencia. Y dice que saliendo, tropezándose, cayéndose, con terrible terror. Bueno, aquí lo dice, va con terrible terror, pero realmente cuando uno tiene un terrible terror, ¿cómo se pone uno? Hermanos, esto pasará en el tiempo del fin. Cuando Jesús se manifiesta en las nubes, esto va a pasar. La gente con temor va a decir que las piedras que nos maten. Dice Marcos 15:40 al 41, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. ¿Quiénes siguieron fielmente a Jesús? Parece que aquí las mujeres, hermanos, tenían más valor que los hombres, porque los discípulos, excepto uno, ¿verdad?, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas
que habían subido con él a Jerusalén? Las mujeres le fueron fiel hasta su muerte. Dice, las mujeres que habían seguido humildemente a Jesús en su vida no quisieron separarse de él. Los discípulos, el discípulo Juan y las mujeres de Galilea habían permanecido en pie desde la cruz. Y muchas mujeres estuvieron ahí en pie de la cruz de Cristo, a un poco de distancia de ella. Habían visto sus milagros, habían oído sus doctrinas y habían sido convertidas por el Salvador. Y por lo tanto le siguieron a donde quiera que él iba, aún si fuese 100 millas, aún más, y incluso atravesando muchas dificultades y desánimos, le siguieron hasta en su tumba. No le dejaron cuando murió, ni en su tumba, dice aquí. Oh, hermano, este es el gran ejemplo para aquellos que serán fieles en el tiempo del fin. Esto será el gran ejemplo. Seguir a Jesús hasta el tiempo final. Aquí las mujeres tuvieron valor, excepto Juan estuvo con ellas. Dice, hermano, dice esta nota que está en Todas las Gentes, página 706. Cristo, dice, no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. Oh, Jesús venció, y dice que plantó el estandarte en las alturas eternas. Y dice, qué gozo entre los ángeles. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. Oh, hermano, es triste, pero si nosotros no contemplamos o no nos sometemos a Dios, hermanos, vamos a tener el mismo fin que tuvo Satanás. Dice, ya el penúltimo versículo, dice Colosenses 2:15, es muy interesante, hermanos. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismos en la cruz. Colosenses 2:15 dice que venció ¿qué? A los principados y las potestades. Por eso, hermanos, los ángeles se gozaron. Dice que todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Hubo gozo entre los ángeles. ¿Por qué? Dice, porque los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados alrededor de la cruz. Satanás y todos sus ángeles, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, allí estaban ellos también. Dice aquí, los principados y potestades de las tinieblas estaban congregados alrededor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad a los corazones humanos que no creyeran, ¿no? Dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. ¿Quiénes ángeles? Bueno, los ángeles que no habían caído. Se habían revelado como homicida. Se había revelado como homicida. ¿Quién? Satanás. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Oh, entonces había esa simpatía de los ángeles no caídos con Satanás todavía. Dice, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que se asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo,
de estar revestidos de ropa de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto ya el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. ¿Qué pasó? Satanás fue descubierto y dice aquí que fue revelado como homicida, asesino, criminal. Y los ángeles que tenían esa simpatía todavía con Satanás desapareció. Se quebrantó, estaba roto el último vínculo que es de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Por eso, hermanos, en Juan 16:11 dice, Juan 16:11 dice, porque el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Juzgado. Juan 16:11. Dice, hermanos, la obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, clamando con gran voz, consumado es. El camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Ahora los pecadores podían acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote. El Señor Jesucristo sería sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El cielo era su hogar, había culminado su labor, el terreno de la humillación y su conflicto. Ascendió a los cielos y para siempre está sentado a la diestra de Dios. Cuando iba a dar los últimos pasos de su humillación, cuando estaba por rodear su alma de tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, como dice, ¿verdad?, en Juan. El príncipe de este mundo es juzgado. Ahora será echado con... ¿Dónde va a ser echado Satanás? En el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20 en adelante. Y luego dice, con ojo profético, Cristo vio las escenas que iba a desarrollarse en su último gran conflicto. Sabía que cuando exclamase, consumado es, todo el cielo triunfaría. Su oído, dice, percibió la lejana música de los gritos de victoria en los atrios celestiales. Él sabía el toque de muerte del imperio de Satanás resonaría entonces, y que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo, de otro, por todo el universo. Los ángeles se gozaron. Los ángeles, dice que se alegraron, es más, hicieron fiesta. Dice aquí que tocaron música, gritaron gritos de victoria en los atrios celestiales, y dice que que el nombre de Cristo sería pregonado de un mundo a otro mundo y en todo el universo. Hermanos, Dios en su misericordia, uno dice, pero bueno, sí, Dios murió, como dijo aquel joven, fue lo más que transformó al mundo, pero hermano, hay muchas personas que no creen en esto. Incluso en el pueblo de Dios se están alejando. Venimos a veces a la iglesia, yo vengo, a veces me estoy durmiendo en la iglesia, a veces estoy diciendo que ya, que termine, que ya, pura, hablar y hablar. Pero dice un hermano, me dijo una vez, todo esto, hermano, dice, su ángel se lo está notando, dice, es registrado, dice, y Dios se lo va a mostrar. Porque a veces yo vengo, ¿no?, y vengo aquí a escuchar, pero mi mente quizás está en el fútbol, o está en la novela, o está en la película que miré durante la semana, o está en
en lo que hablé en el trabajo, lo que hice en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió. Y a veces nosotros cuando nos cortamos un dedo, ¿verdad? ¿Cómo duele? O cuando yo me he pisado el machucado el dedo con el martillo, ¿cómo duele? ¿Cómo duele ese golpe? A veces, una vez en el trabajo, me pegué en esta parte de la rodilla, ¿no? ¿Cómo se llama ese hueso? Hermano, es un dolor horrible, imagínense. Ya los clavos atravesados en las manos, en los pies, la agonía que tuvo el Señor Jesucristo. Nunca nosotros vamos a comprender ese dolor, al menos que lo experimentemos. Así como los 144,000 van a experimentar los ataques de la bestia, los ataques de Satanás, y que van a cantar ese cántico de Moisés por la experiencia que tuvieron. Pero si nosotros no vamos a tener esa experiencia, simplemente dice aquí que seremos echados al lago de fuego si nosotros no salimos victoriosos en el tiempo del fin. Oh, hermanos, este sermón fue sencillo, pero yo aprendí cuando, es más, esas notas del espíritu de profecía, ¿no? Cuando consumado es esa palabra que resonó, que hizo temblar la tierra, que hizo caer a la multitud de gente, que abrió las tumbas para que los muertos fueran resucitados. Consumado es, no lo entendía. No miraban las escrituras, pero consumado es, y se terminó el conflicto. Se terminó lo que vino a hacer Jesús, pero he entendido que es una palabra muy profunda, que espero que ustedes lo hayan captado, ¿no? Consumado es. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, ¿en qué? En que nosotros, dice ahí, no, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿En qué? En propiciación, que envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Oh, hermanos, en el tiempo del fin, el que se santificó, el que se preparó, el que se alejó del pecado con ayuda de Dios, esa persona, ese pueblo será transformado y será llevado. Que Dios nos ayude, en verdad. Que Dios nos ayude a hacer lo mejor. Y que nos preparemos, hermanos, los jóvenes, que se preparen también. Si no, seremos desechados. Amén. Amén. Bueno, hermano, nos ponemos de pie. Terminamos temprano hoy. Vamos a entonar el himno número. Un himno muy lindo. El número 97. Hermanos, que Dios nos ayude en verdad, hermanos, que pongamos de nuestra parte para ser transformados, para que nuestro carácter sea transformado, para que nuestro carácter, hermanos, Dios lo apruebe, ¿verdad? Vamos al himno número 97. Por fe contemplo al buen Jesús. Amén. Amén. Amén.
Por fe contemplo al buen Jesús, el príncipe benigno, por mí muriendo en la cruz, por mí también el digno de amor la prueba él aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, el sol el rostro se cubrió al ver su agonía, la dura peña se partió, lo oyes alma mía, de amor la prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí, y yo también al ver la luz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido, de amor la prueba era aquí, el Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Amén, hermanos. Pues solo Dios nos dice, ¿verdad?, que seamos fieles a Él y que nos preparemos, hermanos, para ese gran día. Vamos a orar. Así que tengan un feliz